Exactamente, de esto se trata y lo que vamos a estar hablando durante el programa, además de muchas inversiones. Cambió el panorama, el dólar sigue estable, bajaron las tasas de interés. ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Qué pasa con las LEVAC? Te lo vamos a estar contando ahora en un ratito. Pero primero, ¿la recuperación de la economía se demora? Miremos algunos números. Se dieron a conocer, el INDEC empezó a publicar primero un dato muy preocupante. La economía, que estaba dentro de lo esperado, también hay que decirlo, cayó el primer semestre 1,3%. Ya empezamos el año con una caída fuerte que estaba dentro de lo esperado. Ahora bien, cuando analizamos la caída interanual, es decir, junio a junio, la caída fue mucho más pronunciada. Tenemos una caída de la economía menos 4,3%. Pero sigamos analizando sector por sector, que esto es lo que preocupa. No hay ningún sector que se salve actualmente en la Argentina. Tenemos un desplome en el comercio, el consumo que todavía sigue sin repuntar, la construcción y también la industria. Todos los sectores más importantes de la economía hoy siguen con una caída pronunciada. Por eso la pregunta es, ¿tocamos fondo? A partir de ahora, ¿va a empezar a repuntar? Miremos algunos números. Consumo masivo. Vamos a analizar consumo durable y también la construcción y la industria. Que estos son datos muy importantes. Esto es como el semáforo, las alertas que siempre te dicen a ver si la economía repunta, qué va a pasar con el salario, qué va a pasar con el nivel de empleo. Ventas minoristas, caída menos 0,8%. Un dato que no pasaba hace 2 años. Caída en el financiamiento de las tarjetas. Quiere decir, la gente no está consumiendo ni en efectivo y tampoco se está pagando con las tarjetas de crédito, que ha caído. Electrodomésticos, una caída muy fuerte, casi el 20%. Autos usados, paradójicamente los autos 0 kilómetros se están vendiendo, los usados no remontan, lo mismo las motos, una caída del 9%. Y después también, que acá para cerrar, la construcción, también con una caída muy fuerte, 20% interanual, quiere decir año contra año. Y la industria, producción automotriz y la siderúrgica, menos 17%. Este es el panorama, esta es la foto. Y le quiero preguntar, y de paso saludarlo, a José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, muy buenas noches. Bueno, la pregunta, ¿tocamos fondo? Es una buena pregunta, ojalá tuviera la respuesta, pero diría que me parece que estamos tocando cerca del fondo, junio, julio posiblemente sea, pero la salida en todo caso va a ser una salida muy gradual, no es que la economía va a rebotar ni cosa que se le parezca, pero todo hace pensar de que hay un conjunto de factores, desde sector agropecuario, que es a uno de los que va bien, obra pública, que finalmente, después de una demora exagerada, para mi gusto, el gobierno está licitando y vamos a ver en los próximos meses un aumento fuerte de la obra pública. Yo creo que el efecto jubilado por estos pagos extras del gobierno, deudas, etcétera, etcétera, va a tener su impacto. Brasil parece haber tocado fondo, y Brasil es importante para las exportaciones, sí, claro, de una parte importante del sector industrial argentino, más en todo caso el blanqueo. Son todos factores que van a ayudar a que la economía se empiece a mover, esa es mi impresión. Empiezan a mover, como digo, lentamente, y yo esperaría que el año que viene la economía crezca en el orden del 3-4%. Bueno, ya vamos a estar, digamos, que la gente habla del crecimiento, algunos hablan del 4, del 5, y la gente, te digo la verdad, dice, ¿de dónde va a salir ese número? Sí. Ya me lo vas a estar contando, José Luis. Le quiero dar la bienvenida al doctor Mercado. Juan Manuel Carnevale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es buena la acción que traes hoy? Mira, hoy tengo una acción con sólidos fundamentos, tan sólidos que vamos a hablar del acero. ¿Del acero? Sí, señor. Mirá que acá mostramos una caída, ¿decís que tocó fondo entonces? La pregunta es, ¿cuándo se compra? ¿Cuando las cosas están baratas o cuando las cosas están caras? Bueno, entonces te vas a tener que quedar en instantes, lo va a estar contando el doctor Mercado. Y ahora sí quiero darle la bienvenida a Mechi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo andás? Bien, espectacular. Bueno, me alegro. Buenas noches para todos y ya pueden empezar a enviar sus preguntas. Como siempre, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Las repasamos. En Facebook nos encuentran en el perfil ¿Qué hacemos con los pesos? Sino también a través del Twitter, @que hacemos pesos, y el WhatsApp es el 116-495-4515. En un rato compartimos todas las preguntas. Gracias, Mechi. Bueno, José Luis, digamos, hoy sabemos, dijiste recién, si tocamos fondo o no, pero ¿cómo vamos a crecer al 4 o 5% o al 3%? Porque hoy parece que el diagnóstico del gobierno fue el equivocado. Sí, yo creo que sí, que el diagnóstico subestimó
El gobierno subestimó el problema que tenía por delante. El problema que le habían dejado era un problema muy grave y el gobierno lo subestimó el impacto que iba a tener el tipo de cambio y las tarifas sobre los precios y subestimó la caída del salario real, que va de la mano de ese aumento de tarifas y del tipo de cambio sobre la demanda. Porque cuando decís que en verdad que se subestimó, en verdad se equivocó totalmente el diagnóstico, porque el efecto atrás de las tarifas es muy grave en la economía. Sí, yo diría, ¿por qué digo subestimó? Porque no se equivocó totalmente, hubo otras cosas que se hicieron bien, digamos, desde la reinserción en los mercados internacionales, desde la salida del cepo cambiario se lo hizo sin mayores traumas y uno podría agregar otras cosas positivas. Pero al mismo tiempo hubo, me parece a mí, una, como digo, subestimación de algunos problemas que le habían dejado. Y uno es que se podía corregir precios relativos, decimos los economistas, ¿no? En este caso era aumentar tarifas. Sin que nada pasara, ¿no? Sin que no hubiera un shock inflacionario y si no hubiera respuesta del otro lado, ¿no? Respuesta del otro lado son los trabajadores que piden mayores salarios cuando se le cae el salario real, digamos, lo cual es obvio, lo hemos visto en la economía argentina durante décadas. Ahora, ese es el problema. La cuestión, como tú decías recién, es ir de aquí en más qué. ¿Por qué parece que esto estuviera tocando fondo? Por un lado, en términos de tasa de inflación, la inflación yo creo del mes que viene va a ser más parecido a entre 1 y 1,5, o quizá negativa si disminuimos el aumento de si sacamos de las tarifas que impactó en el mes de abril. Pero sin tarifas, 1,5. Pero tampoco es una hazaña, digamos, convengamos, porque digo, la economía está en recesión. Claro, el tema es a costa de qué baja la inflación. Claro, no estoy aumentando el tipo de cambio ni las tarifas. Entonces, 1,5 tampoco es para hacer una fiesta, pero en todo caso, si uno lo compara como veníamos, diríamos que es una mejora y uno cabe esperar que eso sea la situación o las perspectivas de los últimos meses del año. Inflación más de ese orden de magnitud. Hablando de esto, José, tenemos una pregunta de la gente, está relacionada, me imagino, con inflación. Mechi. Sí, llegó al Twitter, dice, el error de las tarifas, ¿cuánto dinero le cuesta al país? Desempleo, cierres, bueno, da ejemplos. Bueno, buena la pregunta, porque por un lado te ahorrás, si querés, del déficit fiscal. Que el error fue subestimar el problema. Digamos, que las tarifas había que aumentarlas, había que aumentarlas. Las eléctricas creo que estuvieron bien aumentadas. Creo que en el gas, yo lo he dicho ya varias veces, hubo un aumento en exceso de lo que era necesario en su momento, que tenía que haber sido más gradual en el caso del gas. No, porque si no llegamos al otro extremo ahora, que no teníamos que haber tocado las tarifas. No, pero eso creo que no está, eso no está en discusión, no. Pero este error o esta... Por si acaso lo digo. No, este error que vos decís que el gobierno subestimó los impactos de la medida que estaba tomando. Sí. Pero ese impacto, ese error, tiene impactos directos económicos. No, sí, yo digo en qué sentido. Subestimó porque eso iba a aumentar la inflación. Entonces uno no puede prometer que va a bajar muy rápido la inflación sabiendo que tiene que corregir esos precios relativos, ¿no? Como uno puede pensar hacia adelante, quizás las perspectivas, las cosas positivas que ha hecho el Banco Central por un lado, pero por otro lado, pensar que la inflación el año que viene va a ser 15%. ¿Vos lo ves ese número? No, no lo veo, ¿no? Pero digo, y te sumo algo más, perdóname, año electoral, año que viene electoral, sabemos que el gobierno a veces, que esto también a vos te habrá tocado, la política se pone por encima a veces de las decisiones del ministro de Economía, ¿no? Porque tenemos año electoral, la economía tiene que funcionar, pero no tenemos que pagar ningún costo social. No. La economía tiene que funcionar, entre otras cosas, porque la situación es grave en términos ya de los indicadores que vos mostrabas recién, de desempleo, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno tiene dos temas macroeconómicos, si uno puede simplificar esto. Uno es la inflación y otro es el nivel de actividad económica. Y me da la impresión que el gobierno ha elegido implícita o explícitamente el nivel de actividad económica. Priorizar el nivel de actividad económica, lo cual a mí me parece bien, me parece que esa es la prioridad hoy día. Y la inflación tendrá que reducirse más gradualmente de lo que pensaba el gobierno. Pero también hay que convencerlo al Banco Central de que ese es el caso. Porque si el Banco Central piensa que la inflación puede reducir más rápidamente de lo que es razonable, podemos tener un choque de trenes. Esto significa un apretón monetario excesivo, una apreciación demasiado grande del tipo de cambio y que el nivel de actividad económica no repunte. Entonces la prioridad me parece que es el nivel de actividad y eso implica algún costo en términos de inflación. La inflación va a ser un poco más alta de lo que el gobierno predijo el año pasado, porque arrancamos de un nivel de inflación más elevado, ¿verdad? Bien, vamos a hablar del tema de desempleo, otro indicador que se dio a conocer, que ahora
digamos, el INDEC dice, bueno, estos son los datos reales. Hasta ahora, el gobierno anterior nos estaba mintiendo con los niveles de crecimiento, con los niveles de pobreza, con todos los indicadores económicos. Miremos este dato, desempleo creció al 9,3, esto es récord de años y años y afecta, según el INDEC, a 1.165.000 personas, ¿no? El INDEC se defiende y dice, bueno, esta es la realidad. El tema no es que, digamos, obviamente hubo una caída de empleo, no es que importante. Bueno, ¿puedo hacer un comentario al Sí. respecto? La verdad que cuando uno compara el segundo trimestre contra segundo trimestre, el empleo está constante. Lo que pasó sí es que el nivel de actividad económica no creció. Eso significa que los que accedieron al mercado de trabajo, que acceden todos los años, no tuvieron empleo. Y eso hace que aumente la tasa de empleo y aparte aumentó la tasa de actividad, o sea, la gente que busca trabajo. Pero el empleo es básicamente el mismo que el del segundo trimestre del año pasado, comparado por el INDEC. Lo que sí que hay menos trabajo formal y algo más de trabajo informal. O sea, hay una desmejora, sin duda, en el mercado de trabajo, pero no tan grande como algunos dicen, que el desempleo cayó muy fuerte, que aumentó muy fuerte, que el empleo cayó muy fuerte. No es el caso. En todo caso, no creció lo que tiene que crecer para sostener la tasa de desempleo a niveles